Buenos días, ¿cómo están los que se vayan sumando a este vivo con el maestro Alejandro Lodi? Bueno, ahí armé un dispositivo, una especie de bucle acuariano Facebook, Instagram. Hola Lucho, de Buenos Aires, tanto tiempo. Bienvenidos a todos los que van llegando. Mi nombre es Marcelo Lacasa, grande Lucho, querido, gran músico. Hola Camila, compañera de la secundaria, hola, qué lindo. Esto es lo lindo de Instagram y de las redes. De golpe te encontrás con amigos de todas épocas y todos lugares. Bueno, aquí estamos con este Instagram, Facebook Live para charlar un rato con Alejandro Lodi, una eminencia en astrología humanista, docente, investigador, profesor, realmente una persona que admiro mucho, tuve la suerte de conocer personalmente. Y acá estamos para hablar de astrología, este lenguaje del cielo que nos va revelando que estamos ordenados con el todo, que estamos vinculados a los planetas, a las estrellas, a un proceso evolutivo como humanidad. Hola Lorena, hola a todos los que se van sumando. Hay gente que conozco, gente que no conozco. No sé cómo se ve la pantalla por Facebook, que hay gente viendo también. Estoy tratando de hacer esto por si luego no lo puedo. Hola Angie, Mariana. Bueno, gracias por estar ahí mientras se van sumando y esperamos la presencia radiante del querido Alejandro. Les voy contando un poco que mi nombre es Marcelo Lacasa, soy artista de formación, escritor, actor, me he dedicado a la música también y la astrología apareció en mi vida como realmente un lenguaje sagrado para recordar. Vamos a ver si me muevo a este frente. Ahí está. Hola a todos los que van llegando por Facebook, por Instagram, ahí se me ve mejor la luz. Sí. Bien. Hola Rodri del Cerro, Priscila, que es alumna de Ale también, si no me equivoco. Mientras esperamos al leonino, se hace desear el leonino. Les cuento mientras, tuve la suerte de conocer a Alejandro Lodi en Villa Elisa en un taller que dio, gracias a Fabiana Roldán, un taller de constelaciones astrológicas. Bueno, de ahí es la foto, buen día Laura, gente de Facebook, Marcela, Marisol. De ahí es la foto del flyer y, bueno, realmente, hola Rodri, un ser excepcional, un afecto, una sabiduría, una templanza, una humildad admirables, Alejandro. Y bueno, imagínense siendo los dos leoninos, cuando me enteré que cumplimos el mismo día, eh, el ego casi me estalla del corazón. Así que bueno, accedió a esta entrevista, a esta charla breve sobre astrología, y realmente me siento honrado y agradecido por este espacio. Hola Pablo, que se acaba de sumar. Mientras esperamos a Don Alexander, The Great. Bueno, contarles que Alejandro tiene más de 4 libros de astrología escritos, es docente o ex docente de Casa 11, ahora está trabajando, sé que con Pablo Flores, astrólogo chileno en astroterapéutica. Y bueno, tiene unos videos, yo no sé si les gusta la astrología, les recomiendo muchísimo los videos en YouTube de Alejandro Lodi. Aprovechen ahora que todavía están, eh, porque con Saturno en Acuario no sabemos cuánto van a durar las libertades de expresión en las redes. Hola Priscila, un abrazo. Bueno, vamos a esperar mientras.
Le voy a hacer algunas preguntas a Ale y después voy a dejar, ahí entró, y después voy a dejar si tenemos tiempo. Hola Ale, hola Alejandro, buen día. Espero que me mandes la solicitud para ingresar y arrancamos. Gracias a todos por estar ahí, gracias por su tiempo, por su atención. Sí. Ale, tenés que mandar, tenés que tocar, te tiene que aparecer solicitar ingreso al video, pedir ingreso al video. Y ahí yo te acepto. Participar en el video, algo así, tenés que tocar. Tenés que tener una opción ahí en tu Instagram. A ver si alguno que esté más ducho en las redes puede darnos la indicación clave de lo que Ale tiene que tocar para entrar. El ascendente en Acuario tiene, me parece Alejandro, tiene que... Las redes vienen a él. Solicitar unirse al video, creo que es pedir permiso para entrar. Alguna opción así, Alejandro, te tiene que aparecer en el vivo. Ahí, por ejemplo, alguien marró. Juli Borren ha enviado una solicitud para estar en tu video en directo. Ver. Eso tendrías que mandar vos, Alejandro. Apenas entraste, aparece ese cartel, dice Mariana. A ver si eso te... Enviar solicitud para unirse al video. Eso es lo que tiene que aparecerte. Yo no quiero tocar nada en la pantalla porque... Ahí está. El índice de espacio para no tocar nada que no corresponda. Ahí ya me mandó, gracias. Ahí me parece que estamos conectando vía virtual. Hola Alejandro, Pero ¿cómo te va? ¿cómo Eh, está? vos sabés que estaba intentando comunicarme no desde el celular, sino desde mi portátil, y ahí no puedo. Así que me aguardás un instante que voy a buscar el cargador porque me voy a quedar sin batería. Y largamos. ¿Eh? ¿Ok? Te esperamos con Un gusto. instante, un instante nada más. Dale, gracias, gracias. Bueno, ahí lo tuvimos, Alejandro. Me siento una especie de groupie de Alejandro, totalmente emocionado con su presencia. Voy a tratar de no ponerme nervioso. Ayúdenme ustedes del otro lado. Bueno, bienvenidos a todos los que van ingresando. Gracias por estar ahí. En Facebook se ve bien. Estoy tratando de hacer esta especie de injerto tecnológico con la camarita para que no se pierda el video. Va a estar todo bien, me dicen. Gracias, gracias. Ahí está. Vamos a centrarnos. No, muy feliz de compartir un rato con Alejandro para charlar con él. Realmente es un honor, es un honor. Voy a preguntar cosas para todos, así que espero que puedan, espero que les sirvan lo que charlemos. Realmente la astrología en este momento está resurgiendo con mucha fuerza porque vemos que la ley de correspondencia arriba, abajo, adentro y afuera es cada vez más contundente, ¿no? Y cómo los tránsitos planetarios nos van ordenando y alineando con los procesos históricos, sociales. La astrología realmente atraviesa lo personal, lo social y lo trascendental, eso es todos los planos de manifestación. No, no es virginiano, es leonino del primer decanato, como yo, don Alejandro. Hola, desde acá acompañamos con la mejor energía. Gracias, Gaby, Gaby de Colón. Mucha gente que está interesando en la astrología. Bueno, Vamos, todo al revés. ahí Bueno, vamos a está. cambiar de posición porque no tengo dónde conectar.
Más acuariano Es así. imposible. Bueno, estamos ¿Cómo estás? improvisando un lugar aquí. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo estás, Bastante Alejandro? desastre. Muchas gracias por este espacio. Por favor, che. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, realmente estaba comentando que nos conocimos aquí en Villa Elisa y realmente nada, una admiración, afecto. Ya te conocía por tus videos y realmente agradecido de toda la sabiduría que compartís. Creo que es realmente muy agradecido. Ya te dije que no es lo mismo YouTube sin tus videos de los planetas, que para mí eran una Ah, maravilla esos videos. Los de Mindalia, no sé qué pasó con claro. eso. Bueno, hubo un problema con Mindalia. A ver, así. No, ahí me di vuelta yo. Perdón, ¿eh? No, Hubo un problema, hubo una censura aparentemente, y cayeron en la volteada todo el material que se había subido. No estoy muy al tanto, la verdad. Me agotan todas estas cuestiones de... eh, bueno, esto novedoso que hay ahora de cierto control de contenidos en las redes, ¿no? Eh, es muy de queda de todo esto. sincrónico la entrada de Saturno en Acuario, ¿no? Por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, este Saturno-Plutón, esta conjunción Saturno-Plutón vino con esto. Vamos a ver cómo se acomoda. Bueno. Eh, Estamos en tiempos donde estamos viviendo los nuevos con costumbres viejas, entonces eh, hay una crisis aquí, hay una crisis de adaptación a lo nuevo. Mm. Este, que bueno, en otras áreas en lo económico hay algo que está adaptándose quizás más rápidamente, ¿no? Todo este tema de el manejo del dinero virtual, la caída, ya la pérdida de la costumbre de manejar dinero físico. Sí. Estamos acostumbrándonos a esto, ¿no es cierto? Pero en otras cuestiones todavía conviven hábitos muy viejos. Eh, y este tema del control de los contenidos, yo realmente tendría que ponerme un poco más atento a estas cuestiones. Uno ya no sabe quién es que controla, ¿no? Genera también muchas especulaciones un tanto conspirativas que tampoco me agradan. Sí, yo creo Este, que vamos a necesitar un gran backup, ¿no? Un gran backup de videos de Facebook, de YouTube, de guardar esa información, porque como te decía, tiene un valor. Ese video, por ejemplo, para mí era una joya. Yo no había visto esa articulación de los planetas como estructura de la personalidad y los planetas llamados transpersonales como esta crisis de la identidad, que me parece que ahí, ¿no? Además hay frases que realmente son grandes más. Recuerdo esta frase, por ejemplo, como el ego es necesario pero insuficiente, ¿no? Que me parece que hay algunas cuestiones ahí que ayudan a percibirnos como algo que dice la física cuántica, ¿no? Como partícula y como onda, que siento yo que la astrología propone esta dualidad en el ser humano, ¿no? Del ego y la conciencia. Y me gustaría, Ale, empezar preguntándote si te parece. sí, eh, claro. Tengo así como tres preguntas, si es que llegamos, vos explayate, el placer es escucharte hoy, pero sí me gustaría eso, como empezar por algo más personal, en relación quizá a tu contacto con la astrología. Sé que te he escuchado en un momento que has estudiado primero sociología, si no me equivoco, o estabas en una carrera. Me gustaría, ¿cómo fue para Alejandro Lodi, el leonino, este encuentro con este lenguaje acuariano, ¿no? ¿Cómo fue para vos este proceso del ego encontrándose con nuevos niveles de la conciencia que vienen a cuestionar Sí, sí. o a romper, ¿no? ¿no? El ego. ¿Cómo fue para vos el encuentro con este lenguaje que, no sé para vos, pero para mí hay un lugar en donde, medio en chiste y medio en serio, tiene algo traumático también, ¿no? Porque hace que la percepción tenga que realmente ver la inteligencia vincular, siendo que estamos acostumbrados a esta mente mamífera de supervivencia, ¿no? Y de separación. Algo de lo que he escuchado decir a Caruti también, de que hablamos de unidad, pero que lo sienta el cuerpo realmente, es una crisis de identidad, ¿no?
Entonces, ¿cómo fue para vos este encuentro con la astrología y qué propició a nivel de expansión de la conciencia, transformación de la identidad, como vos lo hayas vivido, ¿no? ¿Cómo fue esa transición entre una persona antes de la astrología y que llega a ser hoy realmente un referente mundial para mí de la astrología? Disculpa que me deshaga en halagos, pero como leonino afectuoso no No, puedo. te agradezco profundamente todas tus exageraciones. Son nutritivas también, en un punto son nutritivas. Mirá, en realidad la astrología sigue operando en mi vida y sigue transformando. O sea, yo no estoy hecho, ¿viste? No es que gracias a la astrología accedí a mi verdadero ser. Al contrario, ¿no? Lo que abre la astrología es una percepción que uno nunca termina de aceptar, de, de que nunca sabremos quiénes realmente somos, ¿no? Siempre estaremos en situación de descubrimiento, ¿no? Eh, y en realidad la astrología lo que habilita es la percepción y además eh, te valida cierta intuición que en mi caso, por ejemplo, tuve desde chico acerca de que hay otra vida. ¿No? No otra vida después de la muerte, sino que la vida no es esto que apreciamos inmediatamente, que detrás de las cosas hay otra cosa, que detrás de esta realidad hay otra realidad. Al comienzo de mi vida, bueno, yo fui a colegio católico, colegio salesiano, y esa percepción se organizó en la doctrina y el catecismo religioso católico, ¿no? Que en realidad, bueno, contuvo esa intuición de niño, pero al mismo tiempo la condicionó a una serie de, ¿no? de modelos acerca de lo que es el misterio, de lo que es contacto con lo espiritual, que en algún momento se convirtió en un lastre e incluso en algo tóxico, digamos, ¿no? Por mencionar solamente algunas cuestiones, esa visión clásica, no solamente del catolicismo, sino de gran parte de las religiones tradicionales, acerca de el cuerpo como pecado, ¿no? Y la sensualidad como pecado, más o menos la llevé hasta la adolescencia, pero cuando se despertó el septenio venusino, Sí, sí. hablando del desarrollo evolutivo de la psique de acuerdo a los planetas, entre los 14 y 21, la adolescencia, bueno, comenzó a estallar esa visión tan rígida acerca y tan polarizada, ¿no? En donde el cuerpo y la materia no participaba de lo espiritual, ¿no es cierto? Y en primera juventud, bueno, luego me aproximé a la sociología, me interesó el tema de comprender los patrones de la evolución de lo social y demás, más por el lado intelectual, pero a poco de comenzar sociología, se acercó de la mano de los libros de Castaneda. Castaneda se aproximó de la mano de el gusto por la música de Spinetta, ¿no? Cada cosa va encadenando con la otra. Spinetta sacó un disco, mirá de lo que estoy hablando. Spinetta sacó un disco en el 78 que llamaba Alma de Diamante, en donde en varios de sus temas había alusión a los libros de Castaneda. Con mi grupo de amigotes cultores de Spinetta empezamos a investigar quién es este tipo Castaneda, empezamos a leer Castaneda, en fin. Y no sé cómo a partir de Castaneda se abrió un portal en donde apareció a través de un amigo, de un modo absolutamente sincronístico y entre comillas accidental, la astrología, al principio como curiosidad y al comenzar a investigarla habrás visto, ¿no? que la astrología no termina de estimularte y de provocarte. Al principio, como hacemos siempre, creí que ese universo simbólico de la astrología
lo podía incorporar a lo que ya sabía. Al poco tiempo descubrí que eso era reducir la riqueza de la astrología a lo que ya sabía, y que en verdad el estímulo de la astrología me incitaba y me provocaba a ir más allá de lo que creía saber. Y cuando abrís esa puertita, se abre la otra realidad. Se abre más que puertita, ¿no? Se abre el portal a esa otra realidad en donde comenzás a descubrir que todo lo que querés saber es un obstáculo para entrar en contacto con lo que la astrología despertó, con lo que el universo simbólico de la astrología despertó. Bien. Podría haber sido la astrología, podría haber sido también cualquier otro tipo de universo simbólico, pero la astrología es tan rica, ¿no? No conozco a nadie que haya probado la astrología y que le haya hecho, que la haya podido dejar. Y si le hizo daño es porque no es que la astrología hace daño, ¿no? Sino que el intento de aprovecharse de la astrología para confirmar tu descripción del mundo, como diría Castaneda justamente, o Don Juan mejor dicho, eso es lo que hace daño y lo que intoxica, ¿no? Cuando La, uno la pretende, justificación, ¿no? claro, justificar la propia descripción del mundo, de la realidad a la que uno está acostumbrado y en la que ha hecho identidad, y resistir la invitación a la transformación, ¿no? Que me recordás a algo que me dijo Joaquín Juan, que fue mi segundo ¡Wow! maestro, que era que es justamente, ¿no? Que no se cierra la astrología, o sea, que uno no, es una ciencia, un arte vivos, eso es lo que tiene también, no es que uno llega a consolidar la carta, ¿no? A integrar la carta, que esto también te escuché decirlo hace poco, sino que es como crece la vida, la espiral y hacia arriba, y que Sí, tampoco podemos matar el ego y la mente, es parte de esta realidad, pero sí sucede la desidentificación de ciertas posturas rígidas, ¿no? Eh, y, y es mucho más que una deconstrucción de la realidad conocida, ¿no es cierto? Está muy, académicamente, está muy tolerado hoy en la mirada más avanzada de las ciencias sociales y del estudio académico de la evolución de la conciencia humana, este concepto de deconstruir, ¿no? mm, Eh, Sin embargo, la deconstrucción como palabra, como símbolo, además las palabras son símbolos, se acomoda demasiado a una actividad intelectual y a una actividad que yo puedo dominar, yo puedo deconstruir la realidad y sobre todo la realidad de los otros para demostrarle que son unos tontos. Ahora, deconstrucción es algo muy distinto a transformación, ¿no es cierto? mm. En la deconstrucción quizás el agente deconstructor, el yo que deconstruye, no necesita cuestionarse, ¿no es cierto? Eh, y ahí engancha con cierta visión ideal de uno mismo y demás. El proceso de transformación es completamente distinto, ¿no? En la deconstrucción es posible evitar cierto sufrimiento y dolor. En la transformación, el dolor parece como un portal inevitable, como un trance eh, incómodo y al mismo tiempo de máxima riqueza en el despliegue de descubrimiento de lo que soy, ¿no? Y yo insisto, estoy tratando de insistir bastante en no usar como sinónimos transformación y deconstrucción. Mm. Sí, digamos claro, se me viene esto de no podemos tachar Plutón, ¿no? O sea, como algo del cristianismo que quizá eso, ¿no? Lo que rechaza termina emergiendo como perversión, como compulsión, y en realidad lo que representa justamente, inclusive también Quirón ahí entre Saturno y Urano, ¿no? Este que vos tenés inclusive un libro y unos videos maravillosos que justamente es ese lugar en donde no podemos evitar el dolor, es parte de la humanidad, y al querer evitarlo quizás generamos sufrimiento o cristalización, cuando es parte de la vida esa transformación, cuando uno vive un duelo, una pérdida, un dolor profundo, no soy el mismo, ¿no? A la vez, mi carta natal
habla de una naturaleza, habla de que siempre voy a ser, no sé, luna en Capricornio, sol en Leo, que además dijiste alma de diamante y dije, es luna en Capricornio, sol en Leo, ascendente en Acuario, es como una frase que sintetiza a ese viaje. Pero ahí es donde me parece también que nos pone en una paradoja, no sé, se me viene como eso, ¿no? ¿No? Sagrada, mágica, de ver que somos algo en el tiempo que va a morir y tiene una historia y ciertas marcas y al mismo tiempo, lo mismo que dice la epigenética, ¿no? Estamos todo el tiempo cambiando y transformándonos por una cuestión de cómo pienso, cómo percibo y por la vida misma. O sea, hay una muerte del niño para pasar a ser adolescente y en esto me parece que me lleva a algo muy interesante que quería preguntarte, que son los ciclos. No sé si te parece que te pregunte algo relacionado a esto, Lo que porque hay quieras. mucha gente que te habrá pasado, a mí me pasa que llega alrededor de los 39, 43 años, en la crisis de la mediana edad, podríamos decir, ¿no? Bueno, me gustaría por ahí para las personas que están experimentando esa edad, los astrólogos sabemos que sucede un tránsito, que a mí me encantó el ejemplo de Belleza Americana. Siempre le recomiendo esa película a la gente que está en esa edad, porque realmente habla de esto que vos una vez nombraste, como que se abre una vida paralela a la vida que venía llevando, esta cuestión del éxito social, la familia, que se ve muy claro en la película, y cómo se abre un espacio para la creatividad, llamémosle el alma, eso que nos pide espacio y que entra en resistencia o en contradicción con los planes de la confirmación del yo, ¿no? Y cómo hay una necesidad ahí de abrir como el último llamado del alma, ¿no? Esa fue una frase para ese tránsito. ¿Querés contarnos un poco para la gente por ahí que tiene esa edad, qué pasa ahí y cómo es para vos ese tránsito a esa edad? Bien, bien, bueno. Sí, en lo personal, bueno, esto pasa con los tránsitos, ¿no? Con los ciclos de vida. Uno puede tener, antes de vivirlos, antes de vivir la edad, uno puede tener cierta información, cierta idea, cierta intuición de en qué puede consistir. Ahora, la participación existencial, la participación vivencial en ese clima te da un conocimiento y sobre todo una autoridad que es irreemplazable, ¿no? Dicho sea de paso, no quería, casi es un chivo esto que voy a hacer, pero hemos largado con Pablo Flores, de Astroterapéutica, el gran astrólogo chileno, Sí. un curso específicamente en lo que a mí me toca participar, un curso acerca de crisis de mitad de la vida, donde desarrollamos esto a lo largo de casi 4 horas de extensión. Todos los interesados pueden ir a Astroterapéutica y averiguar de qué se trata. Ahora, en mi propia experiencia personal, como lo fue antes el primer retorno de Saturno, como lo fue la primera oposición Saturno-Saturno a los 14 años, la crisis mitad de la vida fue tan contundente, rica, espantosa y maravillosa, eh, que yo no pude dejar de sentir la obligación, eh, la inevitable necesidad de comunicar de todo lo que me iba dando cuenta, ¿no? De hecho, dicho sea de paso, en ese contexto, por ejemplo, descubrí Quirón, que aunque Quirón no es que haga alrededor de los 40 años un tránsito específico, en mi caso particular, el cruce fue que en ese momento descubrí Quirón. Pero bueno, más allá de eso, entre los 38 y 44, que es donde se da una serie de tránsitos significativos a todos, a todos en nuestra vida, entre los 38 y 44 se nos producen ciertos tránsitos significativos que tratando de extraer de ese conjunto, de ese amasijo de tránsitos, algunas claves, se hace muy evidente, pero no intelectual, sino vivencialmente, que mi vida tal como la he construido, organizado y proyectado hacia futuro es insuficiente.
Esto lo puedo malinterpretar. Puedo interpretar que no es insuficiente, sino que todavía no he logrado lo que me había propuesto, con lo cual refuerzo mi propósito de lograr lo que pretendí lograr. Lo que le pasa a la mujer del personaje de Kevin Spacey en Belleza Americana. Cree que esa crisis le está diciendo que todavía te falta lograr lo que vos querés. Entonces refuerzo el mismo esquema. Pero en verdad no era reforzar, no es que hiciste mal, no es que te falta, sino que se hace evidente que hay otra vida en tu vida. Ni mejor ni peor, ¿no es cierto? No es que la que Diferente. viviste, claro, no es que la que viviste es falsa y ahora descubrís una auténtica. Aunque sí es cierto que si seguís viviendo la vida conocida como la vida deseable y necesaria y auténtica, sí comienza a ser, sí comenzás a habitar una impostura, sí comenzás a habitar una falsedad. Mm, Pero en verdad no es porque sea falsa, sino porque ya despertaste a otra visión de tu vida, mm. que hace que replegarte en la vida conocida sea un acto de cobardía existencial, digamos, ¿no? No. Los desafíos de la vida, los momentos en donde se nos invita a correr riesgos, ponen en juego cierto coraje existencial e incluso cierto coraje espiritual, ¿no? Hay algo de valentía, eh, no solamente al estilo marciano, sino incluso al estilo jupiteriano, Mm, de la valentía que requiere lanzarse a una aventura que uno sabe que quiere vivir, sabe que le corresponde vivir y que a lo mejor está inseguro o vacilante, ¿no? Así que es una mezcla de Marte y de Júpiter también en un punto. mm. Pero en ese momento, si uno no lo vive como, bueno, se terminó la vida para mí o viví equivocado, la conciencia puede acompañar la exploración de otra dimensión de mi vida, que a lo mejor, no necesariamente, pero quizás requiere asumir giros trascendentes, ¿no? Mm. Giros vocacionales, giros amoroso-vinculares, giros profesionales, giros respecto a la autoimagen. Y es un poco la emergencia de la vitalidad del alma que comienza a desplazar a lo que hasta ahora fue la vitalidad de la personalidad o a la vitalidad del yo o la vitalidad de la autoimagen. Autoimagen, yo y personalidad que fue necesario hacia los 15, 20, 25 años forjar, definir y jugar fuerte por ella, ¿no es cierto? Sí. Pero es probable que ya ahora no requiera que juguemos fuerte por confirmar esa autoimagen, sino que acaso le agradezcamos, seamos muy agradecidos con todo lo que nos dio y, y abordemos entonces la exploración de otra dimensión. En verdad tiene que ver con una crisis espiritual y puede tener que ver con eh, una crisis de valores, principios, creencias, una crisis espiritual, va. Bien. Qué bueno, la verdad que un placer escucharte. La gente comenta que Ah, maravillada con cómo lo explicás. También se me viene que a los 42 coincide con la segunda oposición de Saturno-Saturno, ¿no? 28-14, y ahí también está el cuestionamiento, la sensación de confirmar o derrumbar, ¿no? O mejor dicho, dejar que se claro, derrumbe, más que derrumbar uno, ¿no? claro. Eh, En verdad es un buen momento para, desde la oposición Saturno-Saturno, para contrastar con el modelo de mí mismo que forjé hacia el retorno a Saturno a los 29 años. Ya no es el modelo de mis padres. A los 14 contrasto con el modelo de los padres, ¿no es cierto? O sea, hasta los 14 años creí que vivía mi vida y en verdad estaba viviendo mi vida moldeada, necesaria y por suerte, dentro del modelo y la visión de los padres. Eh,
Hacia los 14 me desprendo, tengo la oportunidad de desprenderme y de explorar otro nivel de autenticidad. A los 29 tengo la posibilidad de forjar mi propia responsabilidad en el mundo, asumir propia responsabilidad en el mundo, construir mi propio modelo de lo que quiero que sea mi vida. Y a los 42 está la posibilidad de contrastar ese modelo que forjé hacia los 29. Mm. Y a veces eso invita a rectificaciones severas, ¿no? A veces son giros son vueltas de campana, ¿no? Son 180 grados. A veces son rectificaciones más trígonos, ¿viste? Más 120 grados, digamos. Pero Ajustemos a un veces, poquito por acá. Cambiemos el acuerdo que tenemos. en el caso de Kevin Spacey, ¿no es cierto? El personaje de Kevin Spacey, mejor dicho, en Belleza Americana, Lester, no sé cuánto era el personaje, implicó una vuelta de campana, ¿no? Mientras más Implicó. venimos resistiendo a una estructura que está colapsando, que está obsoleta, más fuerte es la necesidad de sentir que tengo que rebelarme ante mis propios patrones, en realidad, ¿no? Podemos especular que si a los 29 hice una jugada demasiado superyoica, demasiado sujeta a mandatos, a modelos, que creí que eran míos, pero en verdad eran mandatos y modelos superestructurales, digamos, es Mm, posible que la crisis del 42 sea más severa. claro, Y claro. no tiene tanto que ver con hechos, ¿no? Porque si a los 29 por mandato armé familia, a los 42 me pregunto quién soy yo más allá de ser madre o padre. Si a los Claro. 29 el modelo que forjé fue la familia es el opio de los pueblos y yo voy a ser libre y Hippie, libertario, hippie, ¿no? A hippie. los, a los 42 me agarra no fui capaz de construir familia, necesito y quiero, ¿no es cierto? O sea, no es tanto lo que hice, sino la dinámica de polaridad de mi Lo que no me construcción. permití, Claro. quizás. Y a lo mejor a los 29 no me daba cuenta que estaba respondiendo así superyoicamente. Y a los 42 me doy cuenta. Con lo cual, tranquilos, ¿no? Es simplemente que me estoy dando cuenta de eso. No es que cometí un error, no es que fui un tonto, no es que perdí mi vida. No, simplemente no tenía oportunidad a los 29 años de darme cuenta de lo que me doy cuenta ahora a los 42. Es así de simple. Es necesario desdramatizar. Ya es Claro. suficientemente intensa la crisis como para que además le agreguemos el dramatismo de me equivoqué, desperdicié Ah, mi vida, etcétera, ¿no? bien, bien. Buena pregunta la gente del 56, segundo retorno de Saturno. ¿Qué pasa a los 36? Es el retorno del segundo retorno del eje nodal. Mucha información con cada aspecto, así que no podemos entrar ahí. Sí me gustaría, Ale, última pregunta para no robarte más tiempo, porque te escucharíamos todo el día realmente. No voy a exagerar más con con los piropos. Agradecerte nuevamente, realmente estar ahí. Compartir y preguntarte. Tenemos, si no me equivoco, en el 2023 la entrada de Neptuno en Aries, el término del ciclo de Neptuno por el zodíaco, y tenemos también el pasaje de Plutón, no recuerdo ahora si 2023, 2024, definitivamente, después de la retrogradación Acuario, este 21 de diciembre tenemos la conjunción Saturno-Júpiter en 0 grados de Acuario. Contanos un poquito a grosso modo, desde lo más subjetivo, lo que te salga ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Se viene la era de Acuario? ¿Se viene una tremenda crisis? Y después, ¿cómo lo percibís vos? ¿Te gustaría comentar algo para la gente, lo que sientas, Ale, de lo que está Sí, pasando y hacia dónde vamos? esta combinación, primero Plutón entrando en Acuario 2023, luego Neptuno iniciando un ciclo zodiacal más hacia el 2025, marca un cambio de era, no tanto de era zodiacal, pero un cambio de época, y acaso implique sí la instalación del clima de la era de Acuario, que no tiene una fecha definida de comienzo o inicio, ¿no? Sobre todo porque son ciclos, el de Plutón, ciclo zodiacal 250 años, el de Neptuno 160 años, que evidentemente nos recuerdan a los humanos, a las conciencias individuales humanas, que en realidad respondemos a procesos que nos exceden, ¿no es cierto? Que nuestra vida individual la desplegamos en un contexto mayor que impone también sus condiciones. ¿Eh? Claro.
Entonces, nuestro libre albedrío está subordinado a ciertos condicionamientos, aunque parezca una paradoja. Y lo En estamos realidad no es una viendo paradoja. con ¿Eh? contundencia, ¿no? En estos tiempos, que lo estamos viendo, digo, Sí, las razones de fuerza mayor las vemos por todos lados hoy por hoy, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, bueno, acá cada uno enfrentará su desafío quizás de acuerdo a la edad que tenga. Yo que estoy Mm, atravesando el segundo retorno de Saturno, sé que está comenzando un mundo nuevo, incluso una nueva realidad vincular, social, que acaso yo no sea capaz de acompañar. O sea, es un desafío muy fuerte. Eh, y que los que saben, o sea, ¿qué quiere decir que no sea capaz de acompañar? Que quizás responda con miedo, quizás responda comparándolo con el pasado, y por lo tanto asustándome, eh, y que los que realmente están en condiciones de acompañar el proceso son los que están naciendo con el clima de este tiempo. Quiero decir, este mundo nuevo lo sabrán vivir los que han nacido en los últimos 10, 15 años y los que están naciendo ahora. El resto, sobre todo los que entramos en la tercera gran etapa de la vida, en el tercer gran ciclo saturnino, quizás tengamos otra vivencia de esto. En lo posible necesitamos no acompañarlo con susto, no acompañarlo con miedo, sino eh, aportando nuestra experiencia, si se quiere. Pero más allá de cómo lo viven los tipos de mi edad, eh, hay algo respecto a la respuesta al misterio desde el ciclo de Neptuno que se iniciará en el 2025, de la respuesta a los procesos profundos de la psique, la respuesta al fenómeno religioso, que se va a alterar, la respuesta al mundo de la imagen, al mundo de la metáfora, al mundo incluso del arte, todo esto es Neptuno, que se va a alterar del mismo modo que se alteró hacia mitad del siglo XIX, con el anterior ingreso de Neptuno en Aries, iniciando un ciclo zodiacal, del mismo modo que se alteró con acontecimientos contemporáneos de aquel momento, la, el surgimiento de la psicología, el surgimiento del mundo de la imagen, primero la fotografía, luego el fílmico, luego la televisión, luego esto que estamos practicando hoy. Eh, la caída de las doctrinas religiosas más rígidas, doctrinas religiosas ideológicas. Analizando Neptuno, uno ve que detrás de las grandes ideas revolucionarias de la humanidad está el mismo patrón de lo religioso, el anhelo mm. de un mundo mejor, el anhelo de la salvación, el anhelo de una verdad trascendente a las pequeñeces cotidianas, ¿no? De hecho, en el anterior retorno, en el anterior inicio del ciclo de Neptuno, a mediados del siglo XIX, surge el marxismo, que es mucho más que una teoría política o económica. Es casi una visión del ser humano, es casi una visión espiritual religiosa, aunque sea una visión espiritual que dice que la religión es el opio de los pueblos, no importa. Sí, 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 tal Eh, cual. y genera devociones, genera profetas, genera Fanatismo. mártires, genera fanatismo, genera libros sagrados, ¿no es cierto? Que en relación Desde a, perdón, volviendo a lo más inmediato, el nodo sur entrando a Sagitario acompaña algo, ¿no? De este cierre de ciclo neptuniano de las caídas de las creencias, la idealización del líder, de la jerarquía, el maestro afuera, ¿no? seguramente, seguramente. Eso por el lado de Neptuno, ¿no? Y por el lado de Plutón hay algo acerca de qué daría Plutón, es el ciclo del desarrollo, de cómo manejamos poder los seres humanos. Poder en el sentido de contacto con la pulsión vital, Mm, cómo nos vinculamos desde nuestros diferentes intereses, desde nuestros diferentes apegos. Esto tiene que ver con los vínculos económicos, con la organización económica de la sociedad, con la gestación de clases. Plutón habla de todo eso. Y la anterior, el anterior tránsito
paso de Plutón a Escorpio a Acuario fue la década de 1770-1780, ¿eh? Contemporáneos a la Revolución Industrial, el surgimiento de la burguesía como grupo social, como clase social capaz de organizar el mundo. De la mano con esto, la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo el retorno plutoniano en este momento. Y la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Como Todo si eso fuera... se dio en un clima análogo de Plutón al que vamos a tener de ahora, a partir de ahora en la próxima década. Y es posible suponer que provoque una oportuna crisis como aquella, ¿no? Donde quizás ya no sea una revolución industrial mecánica como fue aquella, sino que tenga que ver con el salto a un mundo organizado a partir de inteligencia artificial. Y eso implicaría una revolución como fue aquella, más mecánica, técnica mecánica aquella, más tecnológica, informática esta, ¿no? Como siempre, los que vivían en aquel momento quizás estaban aterrados de miedo de respecto a dónde nos va a llevar la máquina de vapor. O el mundo está perdido, ¿a dónde nos va a llevar la máquina de hilado? Claro. Bueno, si yo vivo en el mundo viejo, solo puedo proyectar distopías, se dice hoy. Sí, 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 sí. Imágenes del futuro horrendas. Pero para los que viven ese clima, para los que nacen en esa vibración, es menos dramático y es su orden natural, digamos. Ya no tienen amigos invisibles como nosotros, sino la inteligencia artificial, ¿viste? Un Arturito de... Pero escúchame, Ya se está viendo, perdón, pero ya se está hablando en ciertos países de que después de la cuarentena muchos trabajos convencionales, rutinarios, no volverán, que las máquinas ya están reemplazando los trabajos sistemáticos, y eso, bueno, por supuesto, va a generar un cambio en el orden de la sociedad, ¿no? absolutamente. Y al mismo tiempo, todos esos momentos, como lo fue la Revolución Francesa, alimentan zonas regresivas. Además de todo lo progresivo que traen, también como alimentan miedo y excitación pulsional, pueden traer algo regresivo, que en respecto a Plutón lo más regresivo sería el goce destructivo, ¿no? la reacción destructiva. En ese sentido, películas como Guasón Bueno, permiten darle una metáfora a ese sentimiento, ¿no? El éxtasis de ver un orden injusto derrumbarse, por el mero goce de verlo derrumbarse sin estar demasiado comprometido con la nueva construcción, ¿no? una alternativa creativa, ¿no? Que es lo que estamos necesitando ante el Claro, vacío de todo lo que cae, ¿no? pero tenemos que bancarnos que quizás el goce destructivo, el goce regresivo, sea alto, ¿no? Sí. Y con lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estos días, seguramente que los traumas racistas y de falta de compasión persistían en la sociedad norteamericana. Sin embargo, estaban como sumergidos, latentes, aparentemente en gran medida resueltos, y de pronto brota una burbuja de pasado que dice, estoy presente, ¿no es cierto? Y que genera quizá la fantasía de que no hemos progresado nada, de que estamos igual que la época del esclavismo, ¿no es cierto? En fin, generan reacciones regresivas que en verdad son distorsionantes. Que me parece interesante ver lo que vos decís de la historia, ¿no? Que en realidad es un proceso en donde algo como el ego, ¿no? Fue necesaria la república, el capitalismo, pero ahora es insuficiente porque tenemos que ir hacia ver que somos parte de la naturaleza, que
¿no? Que esto de separarnos en fronteras y que unos pocos tengan todo el poder y todo el dinero, ¿no? Digamos, como, no es que eso está mal. En su momento la Claro, República va a haber sido una gran liberación, ¿no? La posibilidad del claro. individuo relativamente nuevo de forjar su destino dentro de las determinaciones, pero me parece que ahora lo que aparece también es como esta compulsión quizá por resistir y no poder ver que esto es un Exactamente. aprendizaje y no un fracaso en realidad, ¿no? Que en realidad Y, es y- una y transición estamos sí, muy necesitados de anunciar el ingreso al área de Acuario o de anunciar la caída del capitalismo o de anunciar la emergencia de la hegemonía china y no sabemos si va a ocurrir eso. En verdad, si el capitalismo cae será porque no es suficientemente elástico como para responder a estas demandas presentes. Si es elástico y se auto modifica, autotransforma, como ya se ha modificado en gran medida desde 1789 a esta parte, bueno, surgirá un capitalismo distinto. Y si no, sucumbirá ante el capitalismo socialista chino, ante esa forma china de comunismo capitalista que está ensayando la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad está en un trance, ¿eh? Explorando, no sabemos si es un delirio o si es una genialidad, pero un sistema político capitalista sustentado en economía de mercado. A nosotros no bien. nos saldría bien, pero como ellos son chinos, a lo mejor les sale, ¿viste? Quizá todavía tenemos mucho que aprender de Oriente, ¿no? Podríamos decir, en esto. Y también ellos de nosotros, ¿no? Porque hay algo respecto a la evolución y al valor del individuo y de la libertad individual que acaso en aquella otra humanidad estén rezagados. La otra vez escuchaba a alguien decir que Freud no había llegado a China y está muy bien, vale la pena meditar sobre eso. ¿Eh? Claro. Es una Y humanidad que desconoce todavía Freud, esto es, desconoce cierta reflexión acerca de la profundidad del inconsciente humano. es interesante, claro, porque si eso no lo vemos desde ese lado. Nosotros decimos, tenemos que aprender el yoga, el budismo, Ah, pero sí, claro, Occidente tiene a Freud, que no es menor, ¿no? claro, Que claro. evidentemente lo que se ve también es que Acuario va trayendo, por las buenas o por las malas, por decirlo de alguna manera, una necesidad también de integrarnos, ¿no? De integrar Oriente, Occidente, cientificismo y religión, ¿no? Como que la física cuántica ya se está encargando de decir lo que Y decía el Buda hace 2500 años, ¿no? totalmente. Y fíjate vos qué interesante, porque si creemos que en Oriente tienen la verdad y la clave es trasladar Oriente a Occidente, ocurre esto que yo siempre recomiendo ver, hay un documental al respecto, que es la experiencia del ashram de Hoyo en América, en Oregon. Norteamérica. Hay un documental llamado Wild Wild Country. Lo vi, es tremendo, porque a mí me Si encanta vos leer a Ocho. crees Sí, si vos crees que la clave es trasladar aquello a esto, porque ellos están en la virtud y en lo correcto, y nosotros estamos en el pecado y en lo incorrecto, ¿eh? Vamos a ver la oscuridad de Occidente, digamos, en la luz de Oriente. sí, sí, que está, es muy interesante esto de que le envenenaban en el tenedor libre, los veías con las túnicas No, violetas, pero envenenando terrible, gente, es una locura. terrible. No, 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 Bueno, no spoilees, no spoilees el documental, deja que la gente que no lo no, vio no, no se dice nada. sorprenda, No, ¿no? Pero es hay de todo notable. igual en ese documental, hay de Sí. todo, ¿no? Bueno, Alejandro, no quiero quitarte más tiempo. La verdad que es un placer, un gusto haber compartido este rato. La gente muy agradecida, hay muchísimas preguntas. Había una muy buena recién, por ejemplo, ¿cuál sería una reacción sanadora ante esta crisis? Pero bueno, me parece que ya estamos casi en una hora y se nos va a cortar el video también. No sé si querés alguna palabra de cierre. Yo simplemente te dejo con eso, agradecerte de corazón a vos, a la gente que nos está escuchando. Y Ali, realmente es un placer gigante compartir un rato más con vos. Ojalá nos volvamos a ver en persona. Te vamos a invitar a Seguramente, Villa. seguramente nos vamos a ver. Para mí es un placer, lo disfruto mucho, creo que se nota. Y no sé cuál es la reacción sanadora, la respuesta sanadora. Seguro que cualquier respuesta sanadora parte por hacer contacto con lo que ocurre
sin asustarse. Esa es una condición que no se puede evitar, ¿no? Hacer contacto sin asustarse. Y si uno se asusta, tranquilo, suspender, ir al ámbito adecuado para que se aquiete el susto, no dar ninguna respuesta, porque si estoy asustado voy a reaccionar. Respirar ahí, ¿no? Respirar eso. Ahí no sirve hoyo. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Se le fueron de las manos, para mí se le fueron de las manos los groupies, porque realmente en su momento yo lo leí y me marcó yo, ¿no? Tiene una visión muy interesante, más allá de esta otra historia, para mí realmente tiene algo muy interesante. Yo recomiendo la lectura de Hoyo y la práctica de sus meditaciones activas, ¿no es cierto? Queda grabado, perdón, me están preguntando 20 millones de veces, va a quedar grabado en la historia y ahora voy a ver si lo puedo descargar y subir a Facebook porque mucha gente quiere ver el video. Alejandro, una vez más, mil gracias y un abrazo grande. Gracias, chao. Un saludo Gracias a a todos. vos. Chau, Un chau. saludo a todos, gracias.